Tantu, teaching you the language of beats. Let's go. Hola, hola, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a Rapsodia. Bueno, estamos ya en el tercer episodio de lo que venimos pensando y reflexionando juntos en el primero y en el segundo episodio sobre qué entendemos de determinados conceptos como los presentes en los episodios anteriores. ¿Qué entendemos por espiritualidad? ¿Qué entendemos por vida espiritual? ¿Qué es ser espiritual? También en el segundo episodio estuvimos reflexionando un poco sobre qué entendemos por religión. ¿Qué es religión? ¿Qué es ser religioso? Hoy vamos a continuar desarrollando un poquito más sobre qué entendemos por religión. La religión puede ser vista como una determinada creencia, como una organización de creencias, como una cosmovisión única que atesoramos, que abrazamos, como un conjunto de normas de comportamientos heredados por la moral que predica la religión a la cual adherimos. También podemos ver la religión como una estructura narrativa, conceptual, que gira en torno a la creencia o fe en una o más fuerzas superiores al ser humano. ¿Por qué digo en una o más fuerzas superiores al ser humano? Bueno, bien sabemos que hay religiones monoteístas, como las que son más predominantes en Occidente y con las cuales estamos más familiarizados. Las religiones de origen abrámico, como son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y también es pertinente aclarar que no todo sistema de creencia es teísta. También hay sistemas de creencias no teístas, como pueden ser el budismo, el jainismo, el taoísmo, el confucianismo, entre otros, que no creen necesaria la creencia en un ser superior para poder vivir espiritualmente, ya que sus prácticas y creencias religiosas no dependen de la presencia de un dios o de determinadas deidades. Más bien, creen en que el ser humano puede potenciar, cultivar todo lo que considera positivo en sí mismo para que sea funcional y vivir en armonía con uno mismo y con el entorno. Entonces, decíamos que podemos entender la religión como una estructura que gira en torno a la creencia o fe en una o más fuerzas superiores al ser humano. Una cosmovisión, también podemos decir, que busca una teleología. Utilizo este término porque creo que nos viene muy bien en esta reflexión que estamos teniendo desde el episodio 1 y 2. Teleología. Si buscamos la definición de este término, tan presente en estas consideraciones filosóficas, religiosas, sabemos que telos, fin, logos, doctrina, palabra, trata sobre una doctrina precisamente filosófica religiosa sobre la existencia de los fines u objetivos extrahumanos, de buscar un sentido, de buscar una racionalidad en el mundo. Entonces decimos que si concebimos a la religión como una cosmovisión que busca una teleología, un cierto orden, fin, una marcha del universo como un gran todo, con significado, con un fin determinado, entendemos que cualquier cosmovisión religiosa nos lleva a interpretar el mundo y a encontrarle un sentido. La teleología da cuenta de un supuesto propósito en la existencia. Un supuesto propósito, un objetivo, un proceso
proyecto o plan proyectado en una concepción del tiempo que puede ser lineal o cíclica. Sabemos muy bien que según nuestra cosmovisión occidental y las religiones más conocidas aquí en este lado de la Tierra, tienen una concepción lineal del tiempo, a diferencia de las concepciones cíclicas del mismo presentes en cosmovisiones como lo son el hinduismo, el budismo, entre otras. La teleología, esta búsqueda de sentido, de orden, de creer que el universo marcha con un significado, va a influir en la conducta del individuo, sea la religión que pertenezca, ya que proyecta un plan trazado y asumido a largo plazo, que conlleva una determinación responsable por parte del individuo, ya que dicho compromiso o proyecto es asumido por una preocupación escatológica, haciendo referencia a la escatología. Otro término que creo interesante para los que no estén familiarizados con dicho término, si buscamos la definición, la escatología es parte de la teología y estudia el destino último del ser humano y del universo. Estudia el destino último del ser humano y el universo. Entonces, si tendríamos que dar un ejemplo sobre la teleología como aquello que busca un orden, un fin, un significado en la creación, y un ejemplo de escatología en el cristianismo podría ser esta idea de que hay un creador y una creación. Este nos creó a su imagen y semejanza. Hay un plan y una preocupación por el individuo dentro de lo que se puede señalar en la escatología cristiana por la salvación de su alma, a través de la aceptación de Jesucristo como su Salvador. Entonces eso es un ejemplo de la escatología cristiana. Podríamos dar ejemplos también de escatología budista y de cada religión en particular. Entonces, vuelvo una vez más para quienes no están familiarizados. Cuando hablamos de una preocupación escatológica, hablamos de esta rama de la teología que estudia el destino último del ser humano, del individuo, identificado con una determinada cosmovisión religiosa, y el destino del universo, según lo que diga la religión a la que adhiere. Entonces, la religión la vemos comúnmente como un conjunto de creencias, decíamos, doctrinas, con alusiones a la vida de ultratumba, sistema de creencias y consideraciones éticas morales. También encontramos en lo que entendemos por religión y en las religiones una cierta adhesión a escrituras consideradas santas, sagradas y generalmente tomadas como revelaciones divinas. También encontramos en la religión, en la práctica, que abraza rituales, veneración, sacrificios, realiza oficios como lo son los oficios funerarios, oficios matrimoniales. También encontramos la transmisión de determinados métodos para ir hacia adentro, para la introspección, como lo son la meditación en religiones como el budismo, el jainismo, el hinduismo en general. También métodos como la oración para poder generar esa conexión o sintonía con ese ser superior. También encontramos servicio en la religión. Las religiones, como las entendemos, están en gran medida
constituidas por símbolos, por historias, que buscan sacralizar la vida, que buscan también señalar lugares sagrados, también darle un sentido a la vida misma, sacralizándola. Buscan explicar el porqué de la existencia, su origen y fin. Es bueno también que recordemos una de las acepciones del término religión, una de las acepciones quizás más conocidas, que religión deriva del verbo latino religare, ¿no? Volver a religarse, o sea, esa necesidad imperiosa de religar al hombre con aquello que lo trasciende, pero a la vez que lo trasciende, lo abarca y sostiene. Aquello que se le presenta lejano y próximo a la vez. Aquella fuente o ser superior al cual se siente en deuda y dependiente. Podríamos decir en un estado de indefensión y gratitud al mismo tiempo. En un estado de reverencia que lo movilizan al individuo a venerar, a tributar gestos, a llevar a cabo ceremonias, rituales y actos de culto según la cosmovisión con la cual se identifique. Entonces podríamos decir que otras de las características de la religión o otra manera de entenderla es verla como una ideología orientativa que de alguna manera va a influir en el actuar del individuo y la relación que éste tenga con el ser superior al cual podemos llamar Dios o dioses según la cosmovisión religiosa de la cual forme parte. También encontramos en lo que entendemos por religión el reconocimiento de personalidades excepcionales como pueden ser los profetas, emisarios, místicos, maestros, maestras, instructores que van a condicionar y gestar una determinada visión y estilo de vida. Desde las diversas concepciones de cada religión, cosmovisión sobre el universo y la naturaleza humana, sobre su objetivo y fin, o sea, su sentido, los individuos constituyen una determinada moral, con observancias, deberes, que derivarán en una ética, con la cual sopesarán, evaluarán su accionar en su vida. También puede hablarse de la religión como una convicción. Si recurrimos a la definición de convicción, a lo que se entiende por convicción, encontramos seguridad o certeza que tiene una persona de la verdad, de lo que piensa. Las convicciones se construyen, son principios y valores que condicionan nuestra conducta y decisiones como producto de un proceso de formación por el cual pasamos, no siempre siendo muy conscientes, porque desde nuestra más temprana edad estamos indefensos y por lo tanto confiamos en nuestros tutores, confiamos en nuestro entorno familiar y por lo tanto terminamos acatando sin cuestionar, sin indagar demasiado, porque estamos todavía con cierta inmadurez para poder enfrentar todo esto que vamos recibiendo como herencia con un espíritu crítico. Entonces, decíamos que se entiende o que se podría llegar a entender a la religión como una convicción, la cual comienza generalmente en el seno del hogar o la familia, cristalizándose, tomando forma con el tiempo a partir de las ideas y enseñanzas que recibimos desde la más temprana edad, que luego encontrarán una cierta continuidad en el proceso de socialización una vez
que salimos un poco del entorno familiar y a través de la identificación vamos a decantar según las similitudes con lo que hemos recibido, heredado, a través de la tradición o de lo que cree o creía nuestra familia, nuestro entorno más familiar. Vamos a decantar por una determinada comunidad. Vamos a terminar familiarizándonos o identificándonos, mejor dicho, con quienes tienen ideas semejantes o parecidas a las nuestras en términos religiosos, como podemos hablar también, filosóficos, de estilos de vida, políticos, lo que fuere. Ahora, estas convicciones religiosas, ¿nos hacen ser más humanos? ¿Nos humanizan? Estas convicciones o creencias ¿son contrarias a la razón? O más bien es reconocer que la razón tiene sus límites y en determinadas consideraciones la razón debe ser servil, debe ser un instrumento que nos lleve no solamente a problematizar sobre estos conceptos, sino a preguntar por medio de reflexiones sesudas que no todo es capturable por ella, a preguntarnos si no hay límites para la razón. No todo es aprehensible por ella. No todo se puede adquirir a través del ejercicio de la misma o de la experiencia. Para ser justos, tenemos que reconocer que no siempre estas creencias o convicciones se reciben de una manera pasiva, como si uno fuera simplemente una tabula rasa, una tabla en blanco en la cual nuestros seres más queridos, nuestros tutores escribieron lo que se les antojó y por lo tanto uno después lo va a repetir, ¿no? Como si fuera un loro. Ni tampoco siempre tiene sobre nosotros una fuerza coercitiva, ¿no? que nos limite o que de alguna manera restrinja nuestra voluntad o libertad. La verdad que pensarlo así, si lo pensáramos así, como que todo esto heredado es heredado, abrazado, desde una actitud pasiva, estaríamos siendo bastante injustos en el análisis y poco serios. Entonces, para retomar lo que veníamos reflexionando, podríamos decir que la religión es la expresión externa de nuestra espiritualidad. Es decir, la manera en que decidimos manifestar o exteriorizar nuestra espiritualidad y al mismo tiempo los métodos que adoptamos para la introspección o buscar esa comunicación, sintonía o comunión con ese ser superior a través de la oración. Cuando hablamos de espiritualidad es porque reconocemos que hay algo intangible en nosotros. Reconocimiento que en la mayoría, en gran parte, es un supuesto, un presupuesto, que más bien una experiencia directa. No sé si me hago entender. Este reconocimiento de que hay algo intangible en nosotros es un supuesto en la mayoría de nosotros. No deriva, en la mayoría, como parte de una experiencia directa. Ese algo intangible en el que vamos a creer que podemos llamar espíritu o alma en nosotros, diferente al cuerpo, como lo más evidente y próximo a nuestros sentidos. Todos conocemos, sabemos esa expresión cliché de que somos seres espirituales teniendo una experiencia física y no seres físicos, corporales, buscando tener una experiencia espiritual o un contacto con lo intangible. Somos seres espirituales teniendo una experiencia física, corporal. Creemos en algo intangible en nosotros.
algo inmaterial en nosotros, incorpóreo, cuya existencia no comienza precisamente con nuestra experiencia material o corpórea, más próxima a nosotros. Reconocer nuestro ser espiritual, darnos cuenta, o más que darnos cuenta, en muchos de nosotros, como decía anteriormente, no es más que el acatamiento de un suponer que esto que hay de intangible en nosotros no está supeditado, sujeto, subordinado a la transitoriedad de nuestro cuerpo, de nuestra materialidad. Este reconocimiento en general sobre esto intangible en nosotros, que podemos llamar espíritu, alma, este reconocimiento, por lo general, nos es transferido por las religiones existentes, por las creencias religiosas, como producto de experiencias subjetivas de determinados individuos que son tenidos en alta consideración y estimados por la seriedad de sus afirmaciones. Y además, porque dichas experiencias, intransferibles por las que ellos pasaron, estos seres excepcionales, de los que hablamos al principio, emisarios divinos, profetas, gente inspirada por la divinidad, con un encuentro muy cercano con ese gran otro. Muchas de las experiencias intransferibles por las que ellos pasaron resuenan en nuestro interior como verdad, como algo real, aunque no hayamos experimentado nosotros mismos la realidad que describen. Entonces, para retomar sobre el concepto tratado en el episodio 1, sobre qué entendemos por espiritualidad, a qué nos invita. La espiritualidad nos invita a mirar adentro, a descubrir la esencia de mí mismo. Es la búsqueda de mi verdadero yo. Cuando decimos espiritualidad estamos hablando de la esencia de algo, del elemento principal, de la fuente, y a la vez nos invita, nos une a algo que es universal y que por lo tanto no está circunscrito solamente al ámbito de la religión o de las religiones institucionalizadas, convencionales. Es pertinente e insoslayable que al reconocernos espirituales y hablar o reflexionar, mejor dicho, sobre espiritualidad, también abracemos aquel sentimiento con mayúscula que llamamos amor, que en otra oportunidad, en un futuro episodio, vamos a reflexionar un poquito sobre este término, ¿no? Sobre qué entendemos por amor, si es realmente un sentimiento. Pero como les decía, al tratar de entender qué es la espiritualidad también, para no quedarnos en un análisis frívolo, debemos de abrazar aquel sentimiento con mayúscula que llamamos amor. Esa fuerza que nos motiva a vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás, como merecedores de esa misma armonía y amor. Reconocer que si supongo, si creo en ese algo intangible en mí, que puedo llamar alma, espíritu, también me lleva a reconocerlo en los demás, con todo lo que ello implica, ya que ese reconocimiento nos va a llevar a velar por el bien de todos, debería de llevarnos a velar por el bien de todos, como una expresión de amor, y buscar la conexión amorosa con los demás. Pero cuando lo que llamamos espiritualidad se vuelve un estilo de vida, como aquella fuerza en nosotros, nuestra verdadera naturaleza, esencia, que es motor e inspiración, que busca cultivar en nosotros los principios que potencian lo que consideramos bueno y bien. ¿Es siempre necesario que encuentre solo expresión en una religión
como las que mencionamos al principio? Es siempre necesario que si la espiritualidad de la cual venimos reflexionando se vuelve un estilo de vida, ¿siempre es necesario que encuentre expresión en una religión establecida? ¿O es una fuerza volitiva, condición de nuestra naturaleza humana, libre, una fuerza libre, espontánea, facultativa, intencional? ¿Se puede ser realmente espiritual, vivir espiritualmente, independientemente de formar parte o no de una religión? ¿Se puede ser espiritual sin alimentarse de los ismos? ¿Se puede ser espiritual sin alimentarse de los ismos? Amigos, amigas, ya que hablamos de los ismos, quería compartir con ustedes una reflexión, o unas reflexiones, de Anthony de Melo. Seguramente muchos lo conocen. Anthony de Melo fue un sacerdote jesuita y psicoterapeuta, muy conocido por sus libros y conferencias sobre espiritualidad, donde utiliza elementos teológicos de otras religiones, como por ejemplo las orientales, además de la tradición judeocristiana por la cual se vio muy influido. Como les decía, quería compartir con ustedes algunas reflexiones, ya que hablábamos de los ismos, de la influencia de los ismos en cuanto a lo que entendemos por religión y espiritualidad. Compartirles del famoso libro El canto del pájaro de Anthony de Melo algunas reflexiones. También quería leerles la introducción de este libro, que me pareció maravillosa. Cito Anthony de Melo: este libro ha sido escrito para gentes de cualquier creencia, religiosa o no religiosa. No puedo ocultar a mis lectores, sin embargo, el hecho de que yo soy sacerdote de la Iglesia Católica, que me he adentrado con toda libertad en tradiciones místicas no cristianas, y que éstas me han influenciado o enriquecido profundamente. A pesar de lo cual, nunca he dejado de volver a mi iglesia, que es mi verdadero hogar espiritual. Y aunque me doy perfecta cuenta, a veces con auténtico asombro, de sus limitaciones y de su ocasional estrechez, también soy perfectamente consciente de que ha sido la que me ha formado, me ha moldeado y ha hecho de mí lo que soy. Por eso es a ella, mi madre y maestra, a quien deseo dedicar amorosamente este libro. La verdad me pareció sublime estas palabras introductorias a este famoso libro de Anthony de Melo, El canto del pájaro, que se los súper recomiendo. Les decía que quería compartir unas palabras, una reflexión presente en este libro, ya que hablábamos de los ismos. Se titula así: La Feria Mundial de las Religiones. Mi amigo y yo fuimos a la Feria Mundial de las Religiones. No era una feria comercial, era una feria de la religión. Pero la competencia era tan feroz y la propaganda igual de estruendosa. En el stand judío nos dieron unos folletos en los que se decía que Dios se compadecía de todos y que los judíos eran su pueblo escogido. Los judíos, ningún otro pueblo era tan escogido y elegido por Dios como dicho pueblo. En el stand musulmán supimos que Dios era misericordioso con todos y que Mahoma, la paz sea con él, era su único profeta. Que la salvación se obtiene escuchando al único profeta de Dios.
En el stand cristiano descubrimos que Dios es amor y que no hay salvación fuera de la iglesia, y podríamos acotar, no hay salvación fuera de el reconocimiento de Jesucristo como único Salvador. O se entra en la iglesia o se corre el peligro de la condenación eterna. Al salir de la feria le pregunté a mi amigo, ¿qué piensas de Dios? Él respondió, que es intolerante, fanático y cruel. Respondió el amigo. Cuando llegué a casa le dije a Dios, ¿cómo soportas estas cosas, Señor? ¿No ves que han estado usando mal tu nombre durante siglos? Y me dijo Dios, yo no he organizado la feria. Incluso me habría dado vergüenza visitarla. Es bastante fuerte la expresión que se le atribuye a Dios en esta historia. Yo no he organizado la feria de las religiones a la que estos amigos asistieron, según este relato, esta historia. Incluso me habría dado vergüenza visitarla. Está muy presente esta exclusividad en las religiones, en los ismos más convencionales, como los que se presentan en esta historia, judaísmo, el islam, el cristianismo. Esta cuestión, como bien narra esta historia, de que Dios se compadece de todos, como decía el primer stand judío, pero los judíos son el pueblo favorito, el elegido de Dios. Después los musulmanes, con su exclusividad nuevamente, en que sí, que Dios es misericordioso, pero que Mahoma es su último profeta y que así hay que aceptarlo. Y que la salvación adviene si solamente se escucha al profeta de Dios, que obviamente para el Islam, para el musulmán, es Mahoma. Y como continúa la historia en el stand cristiano, también otra vez esta exclusividad de que por un lado nos dicen que Dios es amor, y cuando nos dicen que Dios es amor, no nos imaginamos un amor partidario, un amor con ciertos límites, con elecciones exclusivas. Nos dicen que Dios es amor en este relato, en esta historia, y que por otro lado no hay salvación fuera de la iglesia, no hay salvación fuera de aceptar a la figura de Jesucristo como único Salvador, y que quien no acepta eso corre el peligro de la condenación eterna. Entonces, una vez más está el factor este exclusivo y también el condimento muy presente en los ismos del miedo, del temor, que a veces quieren disfrazarlo con el término reverencia, pero en realidad es agregar un poco de temor. O aceptás y tenés reverencia sobre la figura de Cristo y lo aceptás como único Señor y Salvador, o condenación eterna. Y es muy interesante cómo termina la historia de estos dos amigos visitando esta feria mundial, o este encuentro interreligioso podríamos llamar, ¿no? Cuando él llega a su hogar y exclama estas palabras a Dios: ¿cómo soportas estas cosas, Señor? ¿No ves que han estado usando mal tu nombre durante siglos? Y Dios le contesta: yo no he organizado la feria. Incluso me habría dado vergüenza visitarla. Entonces caemos siempre en lo mismo de creer que nuestra revelación, nuestra narrativa con acontecimientos que consideramos realmente históricos, que nuestra cosmovisión religiosa está más cerca a la verdad que cualquier otra, y se convierte entonces en una ideología que acepta a algunos y a otros no, que por un lado se nos dice que Dios es misericordioso, que Dios es amor, pero un amor que se limita solamente
a ciertas condiciones. Es un amor con condiciones. En el caso del cristianismo, el tener que aceptar a Jesucristo como única representación, Hijo de Dios o Dios hecho hombre, y a la vez Salvador, si no se corre el riesgo de perderse espiritualmente, de la condenación eterna. En el caso del Islam encontramos el mismo caso de exclusividad y a la vez de menosprecio y rechazo a lo distinto, ¿no? El tener que reconocer a Mahoma como el último profeta y escucharlo solamente a él para entender mejor de qué se trata la revelación divina. A continuación les quiero compartir de este mismo libro, El canto del pájaro, de Anthony de Melo. Reflexiona un poco sobre la ideología. Cito: el hombre no es cruel por naturaleza. Se hace cruel cuando es infeliz o cuando se entrega a una ideología. Una ideología contra otra, un sistema contra otro, una religión contra otra, y en medio el hombre es aplastado. Los hombres que crucificaron a Jesús probablemente no eran crueles. Es muy posible que fueran tiernos maridos y padres cariñosos que llegaron a ser capaces de grandes crueldades para mantener un sistema o una ideología o una religión. Si las personas religiosas hubieran seguido siempre el instinto de su corazón en lugar de seguir la lógica de su religión, se nos habría ahorrado asistir a espectáculos como el de la quema de herejes o el de millones de personas inocentes asesinadas en guerras libradas en nombre de la religión y del mismo Dios. Moraleja, dice la historia, la reflexión: si tienes que elegir, si tienes que escoger entre el dictado de un corazón compasivo y las exigencias de una ideología, rechaza la ideología sin dudarlo un momento. La compasión no tiene ideología. Una vez más, impactante la reflexión que nos transmite en este libro Anthony de Melo, cuando el hombre se encuentra totalmente entregado a una ideología, no puede ver más allá, no puede ver más allá ni tampoco busca entender lo diferente. Tampoco pareciera ser consciente de que así como él abrazó una determinada interpretación del mundo, del hombre, de la condición del hombre, de su destino personal, también otros abrazaron una distinta, así como le sucedió a él, sea por la cultura en la que nació, la idiosincrasia de su lugar de nacimiento. No, pareciera que hay algo que no le permite o no quiere reflexionar algo tan simple, así como mi marco mental, mi condicionamiento es judío, esta otra persona viene con un condicionamiento distinto al mío, cristiano. Y así podríamos seguir con un condicionamiento budista, un condicionamiento hinduista. ¿Y qué es lo que no les permite darse cuenta de que se trata de condicionamientos, de la manera en la que fueron formados, de lo que ellos aceptaron por convicción? Por último, quiero compartirles otra reflexión a través de una pequeña historia de este mismo libro de Anthony de Melo, que se titula así: El maestro Zen y el cristiano. Una vez visitó un cristiano a un maestro Zen y le dijo:
Permíteme que te lea algunas frases del Sermón de la Montaña. Las escucharé con sumo gusto, replicó el maestro Zen. El cristiano leyó unas cuantas frases y se le quedó mirando. El maestro Zen sonrió y dijo: quien quiera que fuese el que dijo esas palabras, ciertamente fue un hombre iluminado. Esto le agradó muchísimo al cristiano, que siguió leyendo con entusiasmo. El maestro Zen le interrumpió y le dijo: al hombre que pronunció esas palabras podría realmente llamársele Salvador de la humanidad. El cristiano estaba entusiasmado y siguió leyendo hasta el final. Entonces dijo el maestro: ese sermón fue pronunciado por un hombre que irradiaba divinidad. La alegría del cristiano no tenía límites. Se marchó decidido a regresar otra vez y a convencer al maestro Zen de que debería hacerse cristiano. De regreso a su casa, se encontró con Cristo, que estaba sentado junto al camino. «Señor», le dijo entusiasmado el cristiano, «he conseguido que aquel hombre confiese que eres divino». Jesús se sonrió y dijo: «¿Y qué has conseguido sino hacer que se hinche tu ego cristiano? ¿Y qué has conseguido sino hacer que se hinche tu ego cristiano?». Es sumamente enriquecedora esta historia. Este intento de siempre convertir al otro en vez de respetar su sistema de creencias, su estilo de vida, su filosofía de vida. Nos falta esa actitud de escucha atenta a la diferencia y al mismo tiempo al desdibujar esas diferencias que en muchas ocasiones son aparentes. En muchas ocasiones nos encontramos que no hay realmente del todo diferencias tan tajantes, sino que son una manera distinta de decir la misma cosa. Y ahora sí, amigas y amigos, quiero terminar como para redondear un poco todo lo que hemos pensado juntos en estas consideraciones sobre qué entendemos sobre espiritualidad, qué es vivir espiritualmente, qué es ser religioso, qué es religión, si la espiritualidad está siempre subordinada a un ismo, si para ser espirituales sí o sí se requiere una religión, la adhesión a una religión como las que hemos mencionado. Una frase, una expresión de Khalil Gibran que va a cerrar este tercer episodio. Hay una soledad en cada hombre. Este puede ser ayudado para contemplar lo invisible. Puede emplear mucho tiempo en conocer a Dios, pero Dios no puede ser demostrado. Yo nunca intenté probar su existencia. La idea de Dios es diferente en cada hombre y uno nunca puede imponer a otro su propia religión.